Hoy iniciamos nuestra primera actividad como parte del Encuentro Nacional de Fotografía. Presentamos el ensayo Bandidos Miserables Fascinerosos de David Fajardo, cuyo texto fue ganador del Premio Nacional de Ensayo de 2014. Este ensayo forma parte de las publicaciones del Centro de la Imagen y a este ensayo le acompaña además la reflexión de Jesse Lerner como el prologuista de este libro. Vamos a tener ahora una charla entre estos dos autores. Jesse Lerner es cineasta, crítico, ha publicado muchísimos libros y David Fajardo es historiador. Les damos la bienvenida y gracias por venir. Adelante. Pues gracias. Y gracias, David. Bueno, para empezar, pues un agradecimiento aquí al Centro de la Imagen, que la verdad desde 2 años que se ha venido como trabajando todo este proyecto y sobre todo los encuentros de fotografía, ha sido un trabajo muy profesional. La verdad es digno de admirar tanto el trabajo de Alejandra como de Cris, ¿no?, que estuvieron a cargo de la edición. Y pues sobre todo pues por el apoyo que brindan para la investigación en fotografía y que trajo como resultado este libro que se une a la colección de ensayos de aquí del Centro de la Imagen. Y bueno, por otro lado, pues también agradecer a Jesse, que está aquí, y debo admitirles que pues a mí me emociona bastante, ¿no?, porque yo conozco su trabajo y después de haberlo leído, pues en gran medida este libro fue resultado de la lectura del texto de Jesse desde el impacto de la modernidad. Entonces les voy a comentar brevemente la historia como de este texto, que surgió como a partir de una tesis de maestría. Pero en realidad, como todo proyecto, empieza como un montón de ideas que están revoloteando en la cabeza. Entonces, pues a raíz de la sugerencia que me hace la doctora Débora, dice, tienes que leer el texto de Jesse. El texto de Jesse, El impacto de la modernidad, lo leo y pues yo soy de la idea que cuando un texto o un libro nos plantea reflexiones y distintas motivaciones y problemáticas, en gran medida esa es su función, ¿no?, ampliar los procesos de investigación, y pues creo que se cierra un ciclo de una manera bastante positiva para la investigación en fotografía, algo que está creciendo, y qué mejor que este texto empezó a partir de la lectura del libro de Jesse, y me alegra bastante que él sea como el prologuista, ¿no?, que viene a cerrar como este proceso. Ahora bien, ayer que discutíamos un poco con Jesse un tanto las temáticas, más allá como de querer problematizar el contenido del trabajo, el cual es propiamente algo que se puede discutir, pues pensábamos en qué es lo que lleva a que este tipo de investigaciones surjan. Y en mi caso muy particular, pues fue el presente. Hacemos historia desde el presente, hacemos historia de los vivos para los vivos. Y pues la serie de problemas que rodearon la producción de este texto, pues era la coyuntura y las circunstancias del país entre los años de 2006 y 2010, que fueron los años del auge de la guerra contra el narcotráfico, y pudimos ver cómo se surgieron una serie de imágenes en donde la violencia estaba totalmente desbordada. Eran imágenes muy gráficas, eran imágenes que realmente a mí me causaba una problemática verlas, y sobre todo ver cómo la sociedad se iba familiarizando con estas imágenes, ¿no? Era parte de su vida cotidiana. Entonces decidí encontrar cómo era el origen de este tipo de fotografías, de circulación de imágenes de ejecutados y demás, y pues la historia es lo que nos permite eso, ¿no?, entender cómo es la cristalización de un proceso en donde el resultado es la producción masiva, tanto en la prensa como en el internet, como en la televisión, de una serie de imágenes violentas, ¿no? Entonces había que buscar cuáles eran los orígenes, y los encontramos en el Porfiriato, ¿no? No sé tú qué puedas opinar, Jesse. Pues creo que es cierto, podemos encontrar orígenes de la nota roja en la época de Porfirio Díaz, pero creo que también deberíamos explorar algunos, pues hay contrastes también, ¿no? Por ejemplo, en la época que tú estás manejando, se nota que el Estado tiene un control
de la imagen, la foto no es tan accesible, y hay un marco, un discurso alrededor de las fotos que explica que no son héroes los bandidos, sino son criminales, y lo que va a suceder con cualquier criminal es que luego el Estado viene perdón. Y hoy en día, con la multiplicación de imágenes, no hay manera en que el Estado, la policía o ninguna voz oficial pueda controlar el contenido, lo que significa estas imágenes, ¿no? Entonces, ¿podrías hablar un poco sobre contrastes que ves entre la foto y crimen en la época de Díaz y lo de hoy en día? Sí, claro. Por ejemplo, como bien mencionabas, en la época del porfiriato, pues el uso de la imagen no era tan accesible, por lo menos como práctica, ¿no? Y sí había como un uso que estaba ciertamente dominado, en este caso, por el aparato estatal porfirista, y yo fundamentalmente trabajé con imágenes del Imparcial, que como bien sabemos era un periódico de filiación porfirista que recibía un subsidio por parte del régimen. En este sentido, sí hay un contraste muy notorio, porque en el presente pues es difícil, ¿no? Como hacer una separación de quiénes son los que producen estas imágenes, con qué fines lo están haciendo y quiénes ejercen el monopolio de las imágenes de violencia. Por otra parte, ya es difícil diferenciar en ocasiones quién es el criminal, ¿no? El sujeto criminal, porque ahora vivimos una circunstancia en donde el crimen se encuentra coludido con el gobierno y los grupos de crimen organizado hacen este tipo de imágenes también, las reelaboran, las reinventan y las dotan de un nuevo significado. Entonces, considero que es importante como rastrear, pero también un fenómeno que pasa es que el monopolio de la violencia ya no es un monopolio estatal, que si bien el porfiriato rayaba como en el aspecto de la violencia legítima, porque es la violencia que aplica el Estado, pues en el México contemporáneo es muy difícil hablar de eso, ¿no? Ya no hay una frontera clara entre los criminales y entre los grupos legítimos del poder, ¿no? Es muy difícil, pero es un fenómeno que requiere como de reflexión histórica para ver en qué momento es que la violencia se distribuye de manera visual y cómo estos grupos de poder se apropian de estas estrategias, ¿no? Y creo que también hay cuestiones ideológicas, ¿no? Porque sabemos que en el campo muchas veces los criminales, no cualquier criminal, sino algunos de los casos que salen en tu libro, pues en la imaginación popular se vuelven héroes, ¿no? Y sus crímenes no son robos al azar, sino parte de un proceso de robar de los ricos para destruir entre los pobres, ¿no? Y hay una cuestión, claro, hoy en día pensamos en los últimos años del porfiriato como justo antes de la Revolución Mexicana, ¿no? Pero en aquel entonces nadie sabía que iba a suceder la revolución, ¿no? Entonces, podemos entender algunos discursos o algunos actos de los criminales como pre-revolucionarios, o eso es simplemente un mito popular para proyectar sus deseos hacia los hechos. Yo creo que eso es muy interesante porque, como bien señalas, pues en los años de que van por lo menos de 1906 a la primera mitad de 1910, realmente no se sabía, ¿no? que venía un movimiento armado revolucionario y fuerte, ¿no? Que empezó principalmente en el norte. Y en el caso de que se pensara, y las principales sospechas que hacía el aparato de vigilancia porfirista, eran a grupos muy localizados en algunos estados, ¿no? Y la creencia también estaba en que el régimen porfirista era capaz de aplacar, porque en gran medida la función y la reputación de una institución policíaca son los que hacen meter un cierto ojo observador, ¿no? Las políticas de vigilancia. Y no se sabía, en efecto, qué iba a ocurrir.
cuando ocurre, se comienza a ver, yo sí pienso que hay una relectura de ciertos actores, ¿no? En este caso, como mencionabas, quizás se viene más de los grupos populares, esta relectura, porque pues figuras como el mismo Tigre de Santa Julia, pues su juicio fue uno de los más sonados a finales del Porfiriato, y fue uno de los que mayor gente asistió, pero eran grupos populares que iban a apoyarlo. O sea, estamos hablando del año de 1910, estamos hablando de todo un proceso que fue durante años, pero que culmina en 1910, y los grupos populares asistían incluso afuera de los juzgados donde él estaba a apoyarlo, porque lo veían, lo reivindicaban como una suerte de héroe popular, en una coyuntura que está a pocos días de que empiece el movimiento armado. Entonces es bien interesante cómo las circunstancias hacen que algunos criminales sean pues reconfigurados en la visión que la sociedad tiene de ellos, ¿no? También me llamó mucho la atención algo que pusiste en el libro, en que el Rayo de Sinaloa, mientras que estaba en la cárcel, estaba estudiando Marx y teoría marxista, ¿no? Entonces, si pensamos en el bandito como uno que simplemente quiere robar, en este caso puede ser que tiene un entendimiento, un marco teórico para entender la sociedad y hasta su papel dentro de ese proceso, aunque creo que Marx no estaría de acuerdo, ¿no? No, creo que no. Pero bueno, sí es interesante porque una de las grandes contradicciones que se vieron dentro del régimen porfirista fue justamente que el sistema penal estaba de alguna manera establecido, sobre todo a partir del Código de 1871, para la reinserción de estos individuos después de estar en la cárcel. Entonces, en los años en los que Heraclio Bernal, el Rayo de Sinaloa, aparece, pues todavía el sistema penal mexicano es bastante ambiguo, ¿no? No se sabe qué corriente está siguiendo. Entonces, el hecho de que un individuo que había ya tenido cierta educación en el seminario, se educara en la cárcel, nos estaba hablando de que por lo menos era una cárcel que en los términos teóricos estrictos del sistema penal estaba funcionando, ¿no? Que era educar a un individuo para reinsertarlo. Pero este individuo se educa leyendo a Proudhon, leyendo a Marx, leyendo a Bakunin, y ¿qué es lo que termina haciendo? Se escapa de la cárcel y empieza un movimiento armado, ¿no? Que ya no era un movimiento solamente que era un bandido, ¿no? Como muchos lo veían, como el régimen lo tachaba, sino que se vuelve una figura rebelde. Y curiosamente también habla en términos de legitimidad para la Constitución del 57, que era la que seguían, pero tenemos dos grupos antagónicos. En primer lugar está el movimiento que empieza a encabezar Heraclio Bernal, y por otro lado está el régimen de Porfirio Díaz, y ambos se asumen como que van a seguir al pie de la letra el proceso la Constitución del 57. Entonces es bien interesante cómo figuras que en un primer momento son bandidos se vuelven héroes populares, pero el gobierno comienza a emitir una serie de signos. Lo mismo está pasando, pasó durante el proceso de escritura de este trabajo con el mismo Chapo Guzmán, ¿no? Que cuando lo agarran en 2014, pues hubo una serie de manifestaciones en el estado de Sinaloa en donde querían que lo liberaran, y el Chapo ayuda más que el gobierno. ¿Y cómo es ese proceso en el que un actor que es un criminal y que es ampliamente juzgado por los medios masivos de comunicación y gran parte de la sociedad se vuelve nuevamente un héroe? Ambos eran de Sinaloa, ¿no? Algo está pasando en Sinaloa que hace que estos tipo de individuos pues se reivindiquen ante la sociedad, ¿no? Fuera de los marcos de la legalidad, pero apoyados por las clases populares, y el gobierno, por más que emite signos, pues no logra tener control de ello, ¿no? Aunque creo que en aquel entonces era mucho más fácil controlar el mensaje, ¿no? Si la prensa estaba bajo el control del Estado
y los fotógrafos, las fotos son pocas, ¿no? Hoy en día, pues, obviamente es imposible tener con el internet y con la difusión de imágenes que tenemos. Sí, y eso es parte como también del contraste actual que, como bien señalaste en el prólogo, pues la sociedad se ha vuelto una sociedad más activa en la producción de imágenes, es decir, ya no es una sociedad que solamente se dedica a circular imágenes, a consumir imágenes, porque la imagen también es un objeto de consumo, sino es una sociedad que produce imágenes y esas imágenes se masifican, ya sea por el internet o por algunos medios independientes, y lo que ocurre entonces es que tenemos dos visiones que son opuestas. Una es la visión estatal que busca tener el control de las imágenes que se producen, de construir, porque el criminal también se construye de una manera visual, por lo menos en los medios de comunicación, pero por el otro lado tenemos a la sociedad que está retratando, ¿no?, otra parte de los individuos considerados criminales, en las cuales exaltan, ¿no?, pues las labores que hacen, como las escuelas que construía el mismo Chapo Guzmán o que mandaba a construir en Sinaloa, y la gente la retrata para dar testimonio, ¿no? También decir, pues sí es un criminal, pero para nosotros no, para los de allá, los de la capital, es un criminal, pero para nosotros no. Y eso es un papel bien interesante de la sociedad, ¿no? Cómo se ha vuelto como una serie de agentes activos en la producción de imágenes, ¿no?, fotográficas. Y en el libro también hablas de una foto muy famosa de Agustín Víctor Casasola, ¿no? De 3 individuos acusados de asesinar, de matar a una policía, y lo que pasa con ellos. ¿Podrías platicarnos un poco de eso? Pues ese es el caso que más me llamó la atención, es el caso que de la imagen que viene en la portada del libro, y creo que es un caso muy, muy particular porque en el seguimiento que hice después de encontrar las imágenes en el archivo, solo aparece durante 3 a 4 días en la prensa de la época. Es el famoso caso de los asesinos de Tomás Morales, quien era un policía. Y entonces la resonancia que tuvo hacia 1909, en abril de 1909, pues destacaba, ¿no? Que a comparación de las otras cosas que estaban pasando en la prensa, de repente aparecen relatos y llama la atención porque es una forma distinta de contar la historia, o por lo menos los sucesos del fusilamiento de estos criminales, porque ya recurre totalmente a las fotografías, ¿no? Y ya no las fotografías cumplen un texto, una forma ilustrativa para los textos, al contrario, las imágenes son los que encuentran el caso, ¿no? Y es bien interesante porque los campesinos fueron ejecutados en el lugar en donde cometieron el crimen, el asesinato del policía. Ahora, lo que bien no se sabe es que si realmente ellos eran los asesinos del policía. En las búsquedas que yo hice en archivo y en expedientes no pude encontrar eso, no se sabe. Bien pudieron haber sido pues alguna suerte de chivo expiatorio, ¿no?, para tapar el crimen y hacer mostrar que la ley se estaba cumpliendo. Pero por otra parte también reivindica ciertas ideas de la época, que era ver a los campesinos y a los indígenas como criminales, ¿no?, que pues todos los argumentos positivistas y de la antropometría forense hacía ver que los indígenas y los campesinos biológicamente tenían ciertas tendencias a delinquir. Y entonces lo que enmarca este tipo de representaciones es justo eso, ¿no? Ver a un campesino vestido de manta, que usa sombrero, y él es el delincuente. Y no sabemos si realmente ellos fueron, sino que como es la idea que tenemos del delincuente, pues ahí está y hay que retratarla, ¿no? Lo cual pues viene a desmoronarse después todo este tipo de teorías, pero este tipo de imágenes enmarcan muy bien cómo la construcción, la definición del delincuente en esta época fue una construcción totalmente arbitraria, con un amplio racismo, con una amplia discriminación, ¿no? Ahora, hay herencias, desgraciadamente las hay, y pues es algo que está ocurriendo en el presente, que también la construcción que se hace de ciertos sectores, la criminalización de ciertos sectores, pues nos habla de que las herencias de la definición del criminal, del delincuente, pues están aún vigentes, ¿no? Están aún vigentes. Y creo que la foto también funciona como anuncio de que el Estado
y los delincuentes son fuerzas opuestas, ¿no? Aunque sabemos hoy en día que a veces trabajan juntos, en las imágenes oficialistas de la época vemos al Estado. Creo que es útil o incluso necesario tener el fotógrafo ahí en el momento clave para anunciar que sí hay criminales, pero luego el Estado sí va a agarrarlos y ellos van a sufrir las consecuencias de sus crímenes, ¿no? De sus acciones. Sí, aquí lo que vemos es un acto que responde a ciertas políticas de vigilancia, ¿no? Ya no es más allá de solamente ilustrar, vemos que hay todo un discurso y estas imágenes son parte de ese discurso. En la actualidad se siguen emitiendo este tipo de imágenes, no con la misma violencia, por lo menos desde el aparato de vigilancia estatal, no se siguen emitiendo. ¿Por qué? Porque hay cuestiones como más éticas y morales en torno a producir este tipo de imágenes, y por otra parte también hay que tomar en cuenta pues que ya la pena capital quedó prohibida desde hace bastantes décadas aquí en México. Pero sin embargo, una forma en la que sigue operando el gobierno produciendo este tipo de imágenes, enviando a ciertos fotógrafos y alineando a ciertos medios a sus ideas, pues es los grupos de crimen organizado que realizan estas ejecuciones, realizan las tomas de fotografías y las distribuyen por medios independientes o por blogs de internet, como el famoso blog del narco, ¿no? Que es una cosa bastante brutal. Pero sí es de llamar la atención que el fotógrafo sigue teniendo, ¿no? El fotógrafo sigue teniendo como una parte sustancial en dar todavía cierta credibilidad en que la imagen es incuestionable, ¿no? De que la imagen, lo que ves ahí, eso pasó, y no es cierto. Los que nos dedicamos a esto sabemos que desde que la fotografía se inventó, pues hay modificaciones, hay lecturas y hay discursos que le son atribuidos, ¿no? Entonces, está también para pensarse, ¿no?, el nuevo papel del fotógrafo en el México contemporáneo. Y creo que hoy en día vemos que grupos de criminales organizados usan la foto para sus propios fines, ¿no? Para anunciar sus hechos o para declarar, hacer publicidad, decir a los otros que este terreno es nuestro, etcétera, ¿no? Sí, y eso es, como les comentaba en un principio, pues este trabajo surgió a raíz de eso, ¿no? De pensar ese tipo de problemáticas y de alguna manera con una esperanza en que se detuvieran. Pero la verdad es que no es así. Leía lo que te comentaba, Jessy, la reunión pasada, es que unos estudios que se hicieron recientemente, la producción de imágenes de violencia más brutales en el mundo actual radica en dos esferas a nivel mundial. Una de ellas es la producción que se está haciendo en Siria y Irak por parte del llamado Estado Islámico, y la otra parte es México. Entonces dice, ¿qué está pasando en el país en que algo malo está pasando, que somos el segundo país productor de este tipo de representaciones de violencia, después de dos países que están en guerra contra un grupo terrorista, ¿no? Entonces sí está como para volver a analizar las formas en las cuales interactuamos con la imagen y sobre todo con el periodismo, y también para repensar el papel de los nuevos actores que van a producir las imágenes, ¿no? Porque ya compararnos con dos países que están en una guerra abierta contra un grupo terrorista, pues eso es de llamar la atención, ¿no? Dijiste ayer que el texto del libro es una parte reducida de una investigación más amplia, ¿no? ¿Podrías platicarnos un poco sobre lo que quedó afuera del libro? Sí, bueno, la investigación en efecto era más amplia, y esto fue como el núcleo de la investigación, en donde rastrear las imágenes con ya un uso muy particular, pero sin embargo había que redondear todos estos aspectos de la investigación, y en ese redondeo había otra parte en la cual se enfocaba
en ver cómo el criminal es una construcción que se hace, por lo menos en esta época del Porfiriato, comienza a ser desde formas más visibles, ¿no? Desde ya fuera por medio de dibujo o de las caricaturas, o muchas de las cuales se distribuían en las clases populares, y la famosa imprenta de Vanegas y Arroyo, las caricaturas de José Guadalupe Posada, que retrataba como los duelos incluso de prostitutas de la época que se mataban a balazos, ¿no? Y ahí me percaté que había una construcción del criminal, ¿no? El criminal que se hacía desde formas muy visuales en una sociedad que cada vez se iba integrando más a una cultura visual muy impulsada, desde luego por el régimen, con la manera de decir que somos un Estado moderno y demás, ¿no? La otra parte problematizaba más de una forma más teórica, con lo que es la fotografía y la violencia, siendo como ciertas dualidades ahí que hay casi de manera metafórica entre el acto fotográfico como una forma más de violencia, y que pues va a repercutir en la manera en la cual lo percibimos. Es un trabajo más amplio, esto es el núcleo de esa investigación, pero ahí está, ¿no? Ahí está como todavía en las posibilidades de integrarse, y sobre todo con los nuevos estudios que están saliendo. Posada es interesante en este contexto, ¿no? Porque él no está trabajando a partir de fotos, ¿no? En la época que estás trabajando empezamos con grabados que no son grabados. Este es un dibujo. Dibujos, pero en muchos casos dibujos hechos a partir de fotos, ¿no? Que le da un realismo, o por lo menos promete una relación con la realidad, y luego llegamos a la foto, que promete aún más. Sí. Pero en el caso de Posada, él no estaba en el momento que la mujer mató a su marido, inventa su visión expresionista de cómo hubiera sido. Exacto, y lo interesante de ese tipo de representaciones fue que no tienen como un mensaje tan moralino que condena a los delincuentes, sino que simplemente también realza la lectura de la sociedad en torno a los códigos de honor, ¿no? Los códigos de honor, como estaban también los famosos duelos que se llevaban de la época, y evidentemente pues no hay muchas, es difícil encontrar como fotografías de este tipo de acontecimientos, solo se encontraban pues ya después de que habían ocurrido los hechos, pero como los dibujantes comienzan a retratar de esto, nos habla mucho de una sociedad en la que el honor es un aspecto principal de sus vidas, y no era mal visto que se batieran en un duelo tanto hombres como mujeres, por el contrario, y el que lo retrataran y comenzaran a distribuir, pues sí nos habla de que algo que si bien es violencia, pues no tiene como ciertas connotaciones negativas para esa sociedad. Tal vez el punto en común es los intereses comerciales, ¿no? De que Posada sí tenía que vender para sobrevivir, y los periodistas también hay que... Sí, esto es bien importante porque pues vamos a ver la entrada de la nota roja en México, justo a través de este tipo de prensa, con ya que comienzan a utilizar más a la fotografía, por lo menos el Imparcial. Yo considero que sí es el periódico que inaugura, ¿no?, la nota roja en México, que después va a ser sumamente explotado ya para los años de la Revolución, en donde la guerra pues también se lleva a las imágenes, ¿no? Y los agentes revolucionarios pues contratan a sus propios fotógrafos y los mandan a hacer tomas de sus batallas o de los enemigos a los que ejecutan, y se lleva ahí al plano visual. Vamos a ver que la tradición de la nota roja en México pues empieza aquí, si bien ya existía en otro tipo de reproducciones desde el siglo XIX, pues por lo menos con fotografía se consolida acá, y va a detonar pues que posterior a la Revolución pues la prensa, que surge cada vez con características más visuales, pues va a utilizar la fotografía como un elemento central, y sobre todo hacer del sensacionalismo un objeto de consumo, ¿no? Porque en el fondo también es eso, ya para la nota roja para de los años 20 a los años 50, incluso con la entrada de Alarma, de este periódico, pues ya no es una nota roja con un carácter tanto moral o que va en una sola
dirección. Es más que nada la fotografía y la violencia como una forma más de consumo, y es algo que es perfectamente desechable, y al día siguiente se consumen nuevas imágenes de muertos y cadáveres y así sucesivamente, ¿no? Y aparte, no importa, digo, no hay el marco ideológico que vemos en la época de Porfiriato, ¿no? Incluso no importa si es un cadáver causada por crimen, por un choque, por el Estado, pues hay sangre, y por eso pues vale la pena sacar la foto y reproducirla. Claro, la sangre se vuelve como una mercancía más, ¿no? Y mientras más sangriento se vuelve el hecho, pues más llamativo es, ¿no? Y aunado que aparece pues la fotografía a color, pues también marca un parteaguas, ¿no? En la producción de imágenes de violencia. Eso, aunado a los años recientes en donde el Internet también se vuelve como un elemento de difusión pues, muy importante, pues tenemos que ver la nota roja, rastrear justo los orígenes para entender cómo el fenómeno se ha ido consolidando, qué variantes ha tenido y cuáles son los usos a los cuales está siendo sometido en la actualidad, ¿no? Pero tú estás trabajando precisamente en la época en que la tecnología para reproducir fotos en la prensa llega y se vuelve posible imprimir no dibujos, sino las fotos en sí. Exacto. Por lo menos aquí en México, la tecnología para la impresión de fotografías en la prensa llegó en 1896, con la llegada, justamente con la fundación del Imparcial, aunque ya el Mundo Ilustrado había hecho alguna producción de fotografías de otro. Pero es en otra sección, ¿no? Es más como el Mundo Ilustrado más ahorita hacia las sociales, los eventos sociales de la alta sociedad porfiriana, pero se inaugura con el Parcial, debido a la tecnología que se trajo, la famosa la técnica de medio punto, ¿no? De las rotativas de medio punto que permitían la impresión de las fotografías, pero pues esta tecnología ya existía en el mundo desde antes, por lo menos en Estados Unidos ya desde años antes ya se venían haciendo impresiones en fotografías, ¿no? Aquí en México llegó como 10 años después, ¿no? Pero pues llegó a la par de la consolidación de un aparato político e ideológico. ¿Y cómo cambia la representación o tiene un papel la llegada de esta tecnología en el cambio de la representación del crimen? Yo creo que sí, porque me tocó encontrarme con ilustraciones que muchas eran de un tinte más como incluso caricaturesco, ¿no? Se asimilaban más a las caricaturas, y de repente la posibilidad de retratar a un criminal ya de una forma más verosímil, porque eso es la fotografía, la verosimilitud de la fotografía, pues nos hablaba de que ya no solo podíamos entender que había un criminal allá afuera, sino podíamos verlo realmente pues como de una manera más verosímil, y eso viene a colación con los registros también de los carcelarios o en este caso de la Gaceta de Policía, en donde pues los rostros de los criminales, pues vemos ahí el racismo con el cual se construye la idea del criminal en México, pues también se lleva a la prensa, ¿no? Entonces yo creo que sí hay un cambio en la construcción de la idea del criminal, porque son ideas que se traen obviamente de Europa, principalmente de Estados Unidos, en donde pues todo iba en pro de reivindicar al hombre blanco europeo, ¿no? Y para eso había que buscar una antítesis. Y vemos usos anteriores de la foto en el contexto de crimen y policía, pero es para consumo dentro del Estado, ¿no? Dentro del grupo de policías, ¿no? De registro de caras. Eso empezaron en México muy temprano, ¿no? Eso se remonta al imperio de Maximiliano, sí. A la época del imperio de Maximiliano, en donde se comienza a hacer los primeros fotografías de registros carcelarios y también sanitarios, ¿no? También se comienza a hacer registro de prostitutas y de registro de los cocheros, los famosos cocheros, ¿no? Entonces el papel, la foto, el papel social de la foto cambia, ¿no? En que ya no es para el Estado, para el consumo de los del poder, sino difusión masiva y finales
del siglo XIX. Creo que esa es la palabra clave, la difusión, ¿no? Porque es una ideología que, si bien está bien implantada dentro del esqueleto del régimen, pues con la fotografía y con la prensa se difunde de una manera en la cual pues buscaba ser homogénea. Lo curioso es que pues México era un país eminentemente rural, con una mayor población campesina, y pues el hecho de que se emita una imagen con determinada tendencia o con determinado mensaje no garantiza que esa imagen va a ser leída así. Incluso en ocasiones el mismo miedo que se busca difundir por la imagen pues se transforma en poder, ¿no? El miedo es el poder de tractar a quienes te están juzgando, que te están considerando como criminal, ¿no? Entonces, es uno de los aspectos más interesantes de la fotografía, que es volátil, ¿no? O sea, tiene una multiplicidad de significados, y el hecho de que este tipo de imágenes se reproduzcan de manera masiva, pues también generaba el aspecto opuesto, ¿no? En lugar de darte miedo, pues te envalentonaba para incluirte en un movimiento revolucionario, ¿no? Pues creo que deberíamos abrir la plática con el público y ver si hay algunos comentarios o observaciones, preguntas, dudas. Hola. Felicitarlos, ¿no?, por esta charla, por la presentación de este libro. Esperamos que le vaya muy bien a tu libro. Ahorita que estás comentando, David, este caso, ¿no?, de ejecución en el paredón de estos posibles, digamos, homicidas, me hiciste recordar, o sea, digamos, un poco por el contexto de la imagen, ¿no? Y esta suerte como de charros disparándoles, ¿no?, que entiendo que son parte de los cuerpos de la policía porfirista. Me hiciste pensar un poco que en tu título, ¿no?, o sea, bandidos miserables, fascinerosos, ¿no?, como un poco refiriéndose a ese ritual de ejecución, a esa ventana de ejecución pues que estaba proponiendo el porfiriato, ¿no? Y me hiciste pensar mucho en estas novelas del siglo XIX, ¿no?, más costumbristas, en Los Hermanos de la Hoja, ¿no?, y es de los bandidos del Río Frío, ¿no?, pero que en este caso, en Los Hermanos de la Hoja de Inclán, pues, en realidad son unos cuates que son policías de caminos, ¿no?, y se vuelven bandidos. Entonces, cuando yo veo esta imagen, que es la portada de tu libro, y viendo un poco el contexto, digamos, contemporáneo, donde realmente la gente de quien tiene miedo es de los policías, es muy irónico cómo se dan estos juegos de los que ya hablaba Jesse Lerner, ¿no?, de cambio de posición, cambio de postura y cambio de significado, ¿no? Estos policías porfiristas que hace apenas unos, digamos, décadas atrás, en realidad se les invitó como bandidos a formar parte de las fuerzas rurales para apaciguar a los mismos bandidos, ¿no? O sea, parece que esta cosa del bandidaje se dio por lo menos en la mitad del siglo XIX hacia el porfiriato, una cosa, digamos, muy común, ¿no? Y ahora lo interesante es que 200 años después regresan, digamos, estas fuerzas federales, y el problema es la extensión también territorial del país, es decir, ¿quién los controla, no? ¿Quién los vigila? ¿Cómo se da esta cosa del mando, no? Y bueno, o sea, no sé, felicidades. Yo creo que tu libro va a abrir muchísimas otras preguntas, no nada más sobre como los aspectos del crimen y los temas de los mecanismos policíacos, pero sin duda lo que muestras es una revisión pues también bastante profunda del significado que toma dentro de digamos, de la prensa, el tema de la imagen violenta, ¿no? De los trofeos, todo este lenguaje en realidad visual del que hablas, que se está construyendo y que es un lenguaje de guerra, ¿no?, en donde el cuerpo del ciudadano, pues ahí también brota, ¿no?, emergen estas imágenes. Gracias. Sí, claro, la verdad es que tienes razón en torno
la figura de estos bandidos del siglo XIX que incluso me atrevería a decir que adquiere tintes casi románticos, ¿no? La figura del bandido construido de esa manera y también la policía, en este caso pues era la famosa policía rural, ¿no? Que pues tenía entre uno de los aspectos que tenía como de mayor temor era la reputación de que muchos habían sido bandidos anteriormente y habían sido incorporados a las filas de la policía rural y era como parte del mito, ¿no? Yo no sé si era como cierto, la verdad es que no conozco tanto el asunto de la policía rural, pero tampoco es como no suena descabellado, ¿no? Atreverse a decir que esto realmente ocurría y como bien señalabas también después, ¿no? Lo mismo que ocurre en la actualidad, ¿no? Tenemos de repente que agentes del ejército, de la misma policía, están pues de secuestradores, ¿no? Y de repente que muchos que eran antiguos criminales pues terminan siendo policías, ¿no? Entonces dices, pues ¿quién es quién, no? O sea, y todos se emiten como representaciones y pues esto viene desde el siglo XIX, ¿no? Ahorita digo, la figura del bandido, yo sí creo que en el siglo XIX se vuelve una figura del México rural, del México del campo, del México casi que como mencionaba por ahí en la historiografía del periodo, pues un paisaje casi lunar, ¿no? Lunar y plagado de criminales, de bandidos y muchos vestidos como con el traje de charro, los forajidos y también la policía rural vestida de charros, ¿no? Entonces adquiere como tintes bastante, pues sí, románticos, ¿no? Esperamos que esos tintes románticos pues no se den en la actualidad, ¿no? Porque si no vamos a estar en un lío, pero bueno. Hola. Yo tenía dos preguntas. Una tiene que ver con que, si bien ya quedó establecido que las imágenes que se generan y se difunden desde el Estado ahora son mucho más difíciles de controlar porque no necesariamente todos los medios están alineados, cualquier persona que tenga un teléfono con una cámara puede tomar una imagen de un suceso específico y difundirla y que además esa imagen circule mucho más que una imagen que sale en un periódico o que envía una dependencia de gobierno. No sé si a lo mejor me da a mí la impresión, y quiero preguntar tu opinión al respecto, si es que ahora a lo mejor el Estado sí que sigue produciendo imágenes y sigue difundiéndolas, pero más bien con una finalidad distinta. Es decir, si estas imágenes del Porfiriato hablaban del escarmiento que le esperaba a las personas que se atrevían a atentar contra la paz porfiriana, si ahora en lugar de ser imágenes del escarmiento, de lo que te puede pasar si no te alineas, si a lo mejor ahora lo están utilizando dirigiendo la atención a otro tipo de temas, diciendo, mira, este es el increíble hospital, carretera, así de guapo es el candidato, así de hermosa es la diputada, o lo que sea. No sé si a lo mejor, bueno, esa es un poco mi percepción, creo que evidentemente se siguen generando imágenes, pero creo que ahora intentan como que volteemos hacia otras cosas, ya que estas imágenes de violencia evidentemente pues están fuera de su control. Y la otra es, hay una parte en el libro, cuando ya estás hablando de esta serie de los bandidos, en el que hay una plana del periódico Imparcial y se hace una edición en la que aparecen 3 imágenes, uno cuando van los bandidos hacia el paredón, otro cuando ya están a punto de que les disparen y la última imagen, ¿no? Cuando van a darles el tiro de gracia. Y entonces eso lo mencionas y me parece pues coherente obviamente que en ese momento era sencillo contar historias de manera masiva a través de imágenes porque no necesariamente todo el público al que le llegaría ese periódico sabría leer. Y ahora, si bien ya hay muchas más personas que sabemos leer, aunque no todas las que deberíamos, me preguntaba qué te parece este asunto a lo mejor ahora de la alfabetización visual, es decir, que también sabemos o no leer y hacer nuestras las imágenes que nos llegan. Ok, pues bueno, muy buenos comentarios. Por ahí se me pasó a mencionar que el título de Bandidos Miserables Fascinerosos, pues viene en gran idea por colaboración de Alejandra y pues es que eso viene en el Imparcial, así se refiere a estos criminales, ¿no? Entonces de ahí lo retomé así literalmente, ¿no? Bueno, respecto a la circulación de las imágenes actual, creo que tienes razón, o sea, sí el gobierno sí busca
de llamar la atención o por lo menos centrarla en otros aspectos. Ya no puede emitir este tipo de representaciones, pero lo interesante es que más allá de retratar estos hechos, se retratan rituales. Y creo que los rituales se siguen retratando. Por ejemplo, cuando se agarra algún capo del narcotráfico, ¿qué es lo que se hace? Se convoca a los medios de comunicación, se escoge a los marinos más altos, los ponen encapuchados y ahí está. Digamos, no es el mismo hecho, pero el ritual en donde se muestra al trofeo de guerra, que en este caso es un capo del narcotráfico, sigue retratándose, ¿no? Yo creo que sí. Y esto va de la mano, por supuesto, vinculado a otros hechos, ¿no? Retratar y fotografiar otros hechos como que si el presidente inauguró una primaria no sé dónde, o que si mandó remodelar tal, ¿no? O que si se fue al funeral de Shimon Peres, ¿no? Actualmente. Entonces, todo este tipo de cultura visual, pues sí, yo creo que sí está enfocada en mostrar los aspectos más positivos, incluso ellos lo dicen, ¿no? Pasan cosas buenas y casi no se cuentan, ¿no? Y entonces, pues sí lo están haciendo, ¿no? Y la fotografía también forma parte de eso. Lo que te repito es que sí es importante que los rituales, este tipo de rituales en donde el poder se ejerce, se siguen retratando, solamente que con otros cánones, ¿no? De representación, en donde la violencia ya no es como el objeto central. Y por otro lado, respecto a la alfabetización visual, pues yo creo que ahí hay un problema, porque para empezar, un problema casi teórico, ¿no? De decir alfabetización visual, ya en esos términos es como reducir la imagen hacia el lenguaje, ¿no? Pero es bastante válido, ¿no? Hay quienes hablan de lectura de imágenes. Yo no prefiero, de manera muy particular, a mí no me gusta referirme a leer imágenes, yo más bien hablo de interpretar imágenes, que creo que es como un aspecto más específico para la cultura visual, pero yo creo que sí es indispensable, ¿no? Que nos volvamos una sociedad educada visualmente, porque se calcula que las imágenes que vemos en un día, así un día desde que amaneces hasta que te vas a dormir, son alrededor de 1 millón diarias, ¿no? Entonces, pues imagínate, si no estamos preparados para enfrentarnos a una información que nos llega más por medios visuales, pues estamos hablando ya no de analfabetismo, sino un cierto tipo de ceguera, ¿no? Por el exceso de imágenes, ¿no? Y la otra cosa que quería meter dentro de esta conversación es las situaciones en que, por ejemplo, el caso de que estás hablando, ¿no? De que la policía agarra el capo y invitan a todos los fotoperiodistas a sacar las imágenes de los encapuchados con armas y el narco ya capturado. Pues son situaciones tan controladas son situaciones tan controladas que podemos discutir lo que significa, pero la imagen solamente, no importa quién es el fotoperiodista o de qué posición ideológica o qué piensa de la situación, solamente hay unas imágenes muy controladas que salen de una situación ahí, es todo controlado, ¿no? Mientras que, y en este sentido es un poco parecido a la época de Porfiriato, en que solamente hay un fotoperiodista y él está trabajando para el gobierno y las imágenes que saca sí van a ser las imágenes que forman parte del discurso oficial de que los malos ya están capturados y mira lo que va a pasar si piensas en hacer cosas así. Buenas tardes, felicidades por la publicación. Y bueno, aquí me surge, estamos hablando de que en el Porfiriato estaba controlado, pero bueno, la perspectiva actual, por ejemplo, la prensa actualmente pues también está sometida, como ya lo han mencionado, y no nada más por el gobierno, sino también por el mismo crimen organizado, al momento que supongamos algo que casi nunca pasa, unos colgados. Entonces la prensa va
y amenazan a la prensa y tanto el gobierno como los… O sea, entonces aquí pues es un tema también muy importante que se tiene que poner sobre la mesa, porque como ya lo mencionaste, el problema de la seguridad para ejercer el periodismo, estamos casi a un nivel como si estuviéramos en una situación de guerra y pues en teoría no lo, bueno, en teoría no lo estamos, pero pues nos pone a pensar. La ONU ya ha mencionado que pues la situación aquí en México pues es alarmante, entonces me gustaría saber qué piensan sobre esto, sobre estos controles, que no nada más son del gobierno, sino también el crimen organizado, lo que mencionabas del blog del narco, que ellos también aleccionan a través de sus imágenes a otros grupos criminales, al gobierno y a la población en general. Gracias. Sí, eso, gracias, es bien importante lo que mencionas, ¿no? Porque si bien aquí hablamos de que en una época pues sí había un control por parte del gobierno, de la prensa, ahorita, como decíamos, lo mismo que pasa en la fotografía, que más agentes de la sociedad se vuelven activos, pues también empieza a haber una serie de pugnas por el control de la producción de imágenes que se hace. Y en este caso, pues aquí no, la verdad es que se nos olvidó mencionarlo, pero sí es bien importante lo que siempre está, el arma principal con la que estos grupos operan, pues es el miedo, ¿no? Y el miedo que meten tanto las autoridades como para decir, ¿sabes qué? No me publiques esto o te lo censuramos, porque básicamente es una política de censura, pero por otro lado también los grupos criminales que dicen, ¿sabes qué? Hablaste de tal cosa y matamos y ejecutamos al periodista. Realmente la cifra de periodistas ejecutados en el país, pues es algo lamentable, ¿no? Es algo burdo, la verdad, que se esté haciendo este tipo de fechorías. Y entonces, pues sí vale la pena destacar que el control de la prensa, yo creo que es un control que no está bien claro, ¿no? Por lo menos es un control que está yendo entre los grupos de vigilancia del gobierno, el mismo gobierno, pero también por otro lado las fuerzas del crimen, ¿no? Y entre esos dos bandos que se están peleando como el control de las representaciones, pues está la sociedad, ¿no? Y ahí es lo preocupante, ¿no? Y lo interesante es que no es una sociedad que si bien dicen es una sociedad como callada, no es cierto, yo la verdad no creo. La verdad es que cuando ves a la gente que tiene una postura más activa, te dice que algo bueno puede ocurrir, puede tornarse a un aspecto más positivo, pero sí valdría la pena por matizar como quiénes son los que siguen utilizando como el miedo, ¿no? El miedo como una estrategia informativa, ¿no? Hola, felicidades a los dos, estuvo excelente. Yo quisiera escuchar más bien una reflexión en torno a la metodología, pues, para la investigación en cuestiones de la selección de las fotos, de la secuencia, cuál fue tu criterio, cuántas fotos revisaste. Una cosa que sería muy interesante que nos dijeras sería si elegiste la historia y rastreaste las imágenes, o las imágenes te llevaron a la historia, que un poco que nos hables de esto, ¿no? Un comentario que pueda, digamos, redondear el excelente libro que está publicado, ¿no? Sí, mira, pues a veces los procesos de investigación son bien curiosos, ¿no? Porque uno empieza buscando una cosa y termina haciendo otra, ¿no? Entonces, a mí me encanta ver, meterse a la hemeroteca, meterse al archivo, es encontrarte con una serie de imágenes y uno lleva una idea. En un principio yo quería como trabajar más una cuestión de las políticas de vigilancia porfirista, ¿no? Y ver cómo eran las representaciones que se hacían de los cuerpos de policíacos y el ejército y la gendarmería, que muchos acusaban que en el porfiriato pues, era un ejército para desfiles, ¿no? Era lo que decían, unas cosas muy vistosas, y a mí me llamaba la atención eso, ¿no? Porque era como construir una imagen de un ejército que en realidad no era, ¿no? Sino construirlo visualmente. Y de repente pues me encuentro, ¿no? Cuando de repente das ejército en los buscadores tanto del Sistema Nacional de Fototecas como en la hemeroteca digital de la UNAM, pues le das en los buscadores digitales y te aparecen, si pones policía y de repente te aparecen fusilados, ¿no?
Entonces una cosa que casi, pues, en algún sentido, pues, pues fue como una oportunidad que se iba presentando, y entonces empecé a decir, es verdad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Aquí hay algo, no sé, imágenes, ¿por qué le das en buscar policía en lugar de ver como imágenes de otro tipo? Pues te encuentras con ejecutados y con colgados, y dije, bueno, aquí hay algo raro, ¿no? Y aunado a las problemáticas que estaba bueno, que siguen en estos años, pues me di a la tarea de rastrear este tipo de imágenes. Hubo una selección, los criterios de selección fueron básicamente las imágenes que tenían circulación en la prensa o en algún medio, ¿no? Había otro tipo de imágenes, me encontré con otro tipo de imágenes que siempre en los procesos de investigación pues uno tiene que desechar a veces más cosas de las que se incluyen en los trabajos, ¿no? Pero esas imágenes no me decían mucho si no circulaban. Entonces los criterios de selección de imágenes fueron imágenes que yo pude encontrar en archivo y que después encontré que circularan ya fuera por la prensa o a modo de postales, porque en estos años pues también las postales es la otra forma en la que se difunden las imágenes, y muy, pues muy influenciadas por la cultura y ciertas prácticas provenientes justo de Estados Unidos, ¿no? En donde la difusión de las imágenes de las postales de ejecutados o los negros que colgaban en los estados del sur, pues era una práctica muy ya consolidada en Estados Unidos y que se viene para acá, ¿no? Sobre todo en los años previos a la Revolución, y que ya en la Revolución vienen fotógrafos de distintas partes del mundo a hacer sus tomas, a distribuirlas ya fuera como postal o por medio de la prensa, y pues vamos a ver que gran parte de esas estrategias visuales en las cuales yo me basé, que fue la distribución para esta investigación, pues son prácticas que se van a consolidar de manera global con la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, ahí ya hay una cultura en torno a retratar las imágenes de guerra, de las imágenes de ejecutados y demás, ¿no? Pero pues aquí en México sí fue esa como los criterios de selección, ¿no? Ver qué imágenes y ver si tenían circulación o solamente era una imagen con otros fines, como puede ser los fines criminalísticos, ¿no? Donde es una imagen que no circula, se queda en los archivos del Estado, ¿no? No sé si quieras tú, Jessie, aportar algo. Hay algo parecido durante la Revolución Mexicana, ¿no? Que hay toda una producción de imágenes para la prensa nacional, la prensa internacional y también por postales, ¿no? Sí, entonces, bueno, básicamente son mis criterios de selección de imágenes. Bueno, antes que nada, felicitarte por los resultados de esta investigación. Y quisiera preguntarte, David, a mí me queda un cuestionamiento. Las imágenes, la fotografía, las caricaturas, los grabados que se manejaban en aquella época, dirigidos a una población en su mayoría rural, con casi una nula cultura, ¿sí? Se dejaba mucho a la interpretación. Actualmente vivimos una vida muy acelerada, muy estresada, todo a la carrera, y que en muchas de las ocasiones no tenemos la oportunidad ni de leer los textos de las fotografías. Entonces nos quedamos con esa imagen. ¿Es que se pueda dar el mismo sentido a aquellas imágenes para esa población contra una sociedad que también ahorita por la vida tan rápida que llevamos, las vemos nada más? Sacar las conclusiones, ¿qué es lo que nos quiere decir esa imagen? Pues yo creo que es algo bien complicado, ¿no? Porque si bien yo trabajé con las imágenes de prensa, pues si la lectura que uno hace de las imágenes de prensa tiene que ir a la par de los textos que la acompañan, porque los textos son los que la definen a la imagen, pero también hay una retroalimentación de la imagen hacia el texto, ¿no? De cómo tiene que ser leído un texto. En la actualidad, pues sí, el ritmo de vida nos hace que la imagen se vuelva un objeto que tiene cierta caducidad, en tanto que lo ves en el periódico mientras vas caminando, ¿no? Pero sí valdría la pena, ¿no? Ver cómo son las nuevas formas del consumo de la imagen. Yo parto del supuesto de que la imagen es un objeto que se ha vuelto, que si bien es primordial para nuestra cultura, pues es un objeto desechable, ¿no? Pero sí tiene repercusiones, sí, yo creo que sí tiene repercusiones, porque de repente ver
tanto tipo de imágenes, pues es una contaminación visual, ¿no? Y que si esa contaminación visual lleva a violencia, pues aguas, ¿no? Porque sí puede haber un problema ahí. Entonces, como bien puede ser desechada, olvidada, puede ser entendida o puede ser incinerada, o sea, se han eliminado imágenes en toda la historia, ¿no? Siempre se les ha destruido, ¿no? Se les ha reinventado, se les ha archivado, se les ha guardado. Entonces, ahorita el consumo de imágenes pues va muy a la par de lo que es el mundo capitalista, ¿no? Un mundo de rápido, de consume, desecha y lo que sigue, ¿no? Entonces, pues habrá que ver cuáles son las consecuencias de esto y esperemos que sean consecuencias como más positivas, ¿no? Hola, buenas tardes, felicidades. Viendo el libro en esta parte de la nota del imparcial, donde está la secuencia de las imágenes, me llama poderosamente la atención y el análisis que haces es buenísimo respecto a la imagen y el texto. Me llama mucho la atención que dice: en la más bella mañana del mes de abril fueron ejecutados los 3 asesinos de Tomás Morales en el distrito de Chalco. ¿En la más bella mañana de quién? No creo que de los ejecutados, ¿verdad? Ni de las familiares, por supuesto. Entonces es bien interesante cómo esta nota tiene también la intención dentro del discurso narrativo y estas imágenes cómo se ponen a través de una narrativa, una secuencia y sobre todo los testimonios de pues los familiares de los ejecutados, en donde inclusive hasta sus hijos es un poco de no hagan esto porque no sean delincuentes, ¿no? No sean delincuentes porque esto les puede pasar. Y preguntarte si en tu investigación encontraste algunas notas, no sé, en los archivos que tuvieran que ver con familiares que defendieran a los ejecutados, que lo tomaran como una especie de injusticia. Porque un poco pensando las imágenes, bueno, se pueden ver, sí son delincuentes, pero habrá gente que a partir de estas imágenes pueden decir es que es injusto que se esté criminalizando a gente y un poco eso pueda despertar a lo mejor el rencor o el descontento y viene después un movimiento que también tiene que ver con un poco de las acciones que se estaban emprendiendo desde el gobierno. ¿Encontraste algún archivo sobre eso? Mira, de encontrar como… Estuve buscando yo en el archivo histórico de la Ciudad de México, que es donde encontramos muchas cosas como del sistema penal, de los procedimientos, incluso en el AGN. Encontré en el AGN el expediente del Tigre, ¿no? de Santa Julia, ¿no? Ahí está el expediente en donde el cual él pide y su abogado piden pues que no lo vayan a ejecutar, ¿no? Y viene el testimonio, dice, va directo a Porfirio Díaz, ¿no? La carta que se le envía dice: ya me reivindiqué, ya me regeneré, o sea, ya soy una persona que sabe leer, que sabe escribir, que aprendió a hacer oficios, entonces ya estoy listo para salir al mundo. Pero pues sí, pero estaba 1910 y diciembre, entonces pues, tú no sales, ¿no? Al contrario, te ejecutamos, ¿no? Pero es interesante cómo ver cómo este individuo asume que ya es un individuo de bien, que ya está dispuesto a convivir con la sociedad, a integrarse a un trabajo, y pese a eso se le niega. De los otros casos no llegué a encontrar nada de esto, pero lo que sí me causa muchas dudas y me quedé con ciertas dudas fue con el caso de los asesinos de Tomás Morales, que pues si tú ves la narrativa de la prensa y vienen testimonios que se supone son de ellos y que incluso narra cómo sale el sacerdote que los fue a confesar y que casi salió desmayándose de ver en qué estado se encontraban. No sabemos si realmente pasó eso, ¿no? Lo que sabemos es que es la manera en la que se estaba difundiendo el hecho, ¿no? Y esos son aspectos como muy morales. No sabemos si ellos le dijeron a sus hijos que no te comportas así porque no seas como yo. En términos prácticos, eso cita la imparcial, dice: no seas como yo, no seas un criminal porque ve lo que me va a pasar. Es difícil saber, ¿no?, si eso realmente ocurrió, pero si tú lees las notas completas del imparcial, te vas a dar cuenta que están totalmente orientadas hacia eso, a decir: público, no se porten mal, porque a los que se portan mal, pues terminan enfrente de los rurales, ¿no?
Entonces, ese es el código. Sería ideal como hacer una búsqueda de ese tipo de expedientes, pero pues estamos también en proceso de descubrirlo, ¿no? Pues creo que con eso deberíamos concluir nuestra presentación. Otra vez, felicidades a David y gracias al Centro de la Imagen por la presentación y también por la publicación, ¿no? Que Sí, está. y pues básicamente nuevamente reiterar el agradecimiento a todos los asistentes, al Centro de la Imagen, a Jessie que vino desde Estados Unidos, y pues invitarlos, ¿no?, a que compren el texto, y no solo el texto, sino la colección de ensayos del Centro de la Imagen, que créanme que realmente vale la pena, ¿no? Y gracias.